¿Qué tal, amigos de toda la República Dominicana? Muy buenos días, amigos de todo el país. Gracias por darme esta nueva oportunidad. ¿Sorprendido, Albert? Tercera cámara. ¡Ey, qué bien! Pues gracias por darnos esta oportunidad. Hoy un poco disfónico, la gripe siempre me agarra con toser al terminar su presencia en mi organismo, entonces siempre paso por un proceso de tos bastante profuso y constante. De manera que cualquier situación que ustedes puedan advertir en el curso del programa de hoy, que es en vivo y en directo por el canal 6, el canal del Sol, en señal abierta, pues ya ustedes habrán de comprender que se trata de una persona afectada por este proceso gripal que en estos días ha estado afectando a mucha gente. Por suerte solo me ha afectado la voz y la tos, pero no así me ha tendido a la cama, ¿no? Que mucha gente en este proceso ha sido víctima de fiebres profusas y de fuertes fiebres, ¿no? A mí por suerte solo me ha afectado la voz, de manera que cualquier tos deben permitírmelo. Pero hoy es miércoles, día 22 del mes de mayo del 2024, y aquí estamos como siempre por el canal 6, el canal del Sol para toda la República Dominicana, también para el área metropolitana por Bebeto TV en el 75 de Altiz y en el 108 de Claro para toda el área metropolitana y para la comunidad dominicana residente en los Estados Unidos. No, tenemos a Junior que acaba de llegar, ese hombre es demasiado alto y se va a notar ahí, se va a notar. Ahora sí, ven Junior, ahora puedes cruzar, que Elvis está allá en la dirección. Si pasa por ahí se le ve. Aquí está Junior Ramírez, que acaba de hacer su entrada, por supuesto, y tenemos que aprovecharlo, justamente por lo que yo hablaba y describía, ¿no? Que es la afectación gripal, que como ustedes pueden notar, me ha venido afectando en los últimos días. Ya Junior está sentado en el set. Vamos a permitir que sea él quien salude. Buenos días, compañero. Buenos días, Francis, buenos días a toda la teleaudiencia. Bueno, un poquito de retraso porque hay un enorme tapón desde la oeste, dirección oeste-este, en la 27 de febrero. ¿A qué altura, más o menos? El paso a desnivel de las Núñez está cerrado por completo y los que se dirigen por esta vía deben entonces irse por la parte de arriba de la 27 de febrero. Pero está cerrado, ¿por qué razón está cerrado? A esta hora, cerrado ese desnivel como que luce raro, ¿verdad? Sí. A menos que no se haya producido un accidente de tránsito. Al parecer, algunas reparaciones que están haciendo el Ministerio de Obras Públicas, que había anunciado que iba a cerrar el paso a desnivel desde ayer, pero bueno, ha sido tortuoso el tapón enorme, muchas quejas de la gente ahí, sobre todo a esta hora que es inusual que un paso a desnivel, sobre todo por los largos taponamientos que se producen y por la congestión del tránsito que se producen a estas horas de la mañana. También se avisoran lluvias, Francis, para el día de hoy, el día de mañana, por el paso de una vaguada sobre el territorio nacional. Ya de hecho se ha informado que hay lluvias en la parte este, en la parte sur del país, por lo que también es otro de los detonantes que suelen también inundar el Gran Santo Domingo cuando llueve, sobre todo en horas pico, donde la gente se está movilizando hacia distintas actividades, sobre todo hacia las labores diarias, ¿verdad? Hacia los trabajos. Así que tomar las medidas precautorias del lugar y las personas que se desplazan por la 27 de febrero en dirección oeste-este, tomar esto en consideración, en el paso a desnivel de las Núñez, que está totalmente congestionado. Bueno, los líos y las cosas que tienen que ver con el proceso comercial se siguen registrando en el ámbito nacional. Hay un conflicto aparentemente entre el cobrador, que era el candidato del partido del señor Ramfis Trujillo, que ha desatado una serie de situaciones bastante difíciles. Yo creo que sería interesante, ojalá, ¿tiene audio ese reporte que tú enviaste anoche? Ah, no tiene audio. Pero hay dos audios, hay un audio de él que está circulando y hay otro audio de Ramfis Trujillo, que podría de alguna manera orientarnos y ver cuál es la situación que está pasando
al interno de esa organización política a propósito del proceso comicial que se podía advertir fácilmente la dificultad que venía ahí. Ese es Trujillo, ese es Domínguez Trujillo, Ramfis Domínguez Trujillo realmente. Se sabía, él no puede ser candidato presidencial por una serie de irregularidades legales que no fueron subsanadas, él debía renunciar a su nacionalidad norteamericana. Correcto. Entonces, para poder optar a una candidatura presidencial, no lo ha hecho, parece que no va a hacerlo, y mientras subsista esa dualidad de ciudadanía, pues obviamente no podrá ser candidato a la presidencia de la República conforme al estamento principal del país, que es la Constitución. Eso hizo posible entonces una negociación entre él y el señor Cobrador, que ha dado bastante carpeta en el proceso, al punto que se alcanzó una buena puntuación, ¿no? Cerca de 2 puntos y algo alcanzó el partido de Radamés Domínguez Trujillo a través del Cobrador, que asumió una posición bastante crítica a los estamentos tradicionales de la actividad política nacional. Los acusó de múltiples cosas, desde ladrones hasta corruptos. Él es bastante ligero de boca y por supuesto eso permitió que se produjeran un sinnúmero de situaciones. El señor Domínguez Trujillo ha sacado a relucir que se trató que él estaba reclamando el pago de unos $750,000 del dinero aquel que le fue aparentemente otorgado por la Junta Central Electoral. Parece que la Junta le otorgó un buen paquete, porque si solo para él estaba demandando $750,000, imagínate tú lo que la Junta hizo entrega al partido, que es de reciente formación. Es el primer torneo en el que el señor Domínguez Trujillo participa, y ya la Junta lo premió con esa cantidad significativa, porque si el Cobrador está reclamando supuestamente 750, hay que suponer que hay 750 más para el señor aquí en pantalla, ¿verdad? De manera que piense ustedes lo importante que es hacer un partido político y conseguir su reconocimiento. Es un negocio tranquilo, mucho mejor y mucho más rentable que otros negocios ordinarios en la vida de la República Dominicana. Sí, Ramfis Domínguez ayer acusó al candidato, al que fuera el candidato de su partido, sí, a Roque Espaillá, de algunas situaciones que se dieron, como muy bien mencionas, el tema de la exigencia de dinero de lo que le otorgó la Junta Central Electoral, pero además se han acusado mutuamente. También incluso ayer se fue a lo personal, cosa que entiendo que no debería suceder. ¿El Cobrador? No, Ramfis, sí. Okay. Incluso mencionando cosas del pasado que habían salido a la luz pública del candidato Roque Espaillá, y pienso que no es la manera de solucionar los conflictos que ahora surgen entre estos dos personajes, entre este partido y este ex candidato presidencial, que para ser la primera vez, Francis, tuvo un buen desempeño, un buen inicio, porque alrededor de 60,000 dominicanos decidieron optar por otorgarle el voto en las urnas el pasado domingo al partido de Ramfis Domínguez y a Roque Espaillá, o sea que desplazando incluso a partidos tradicionales como el Partido Revolucionario Dominicano, en lo que son las posiciones en la boleta electoral y las posiciones también como partido político. Realmente sacó prácticamente el triple de lo que sacó el Partido Revolucionario Dominicano, que es un partido de tradición en el país, y que se ha quedado totalmente rezagado prácticamente en las siglas y en la estructura de los locales prácticamente, pero que no ha logrado avanzar, que prácticamente se encamina a la desaparición, según vaticinan algunos especialistas politólogos. ¿Ese es el PRD? El PRD. Bueno, sin embargo, Roque, que también tuvo una participación muy cimera, muy especial en la encuesta que se hizo en Nueva York, donde fue su primera aparición más importante de la campaña electoral, pues ahora enfrenta este problema con el presidente de la organización que lo postuló a la presidencia de la República, el señor Domínguez Trujillo, que es el que ahora se ha destapado con toda esta serie de informaciones. Ahí en esas imágenes está él en una entrevista con otro reconocido comunicador, en el que habla, entre otras cosas, de algunos aspectos personales que afectaron en el pasado a Trujillo, a Roque Espaillá, perdón,
y que obviamente ahora lo ha sacado a la luz pública, fruto de este conflicto que ambos están suscitando a la luz de la opinión pública. Lo sacaron, de hecho, en el curso del proceso, ya en los días finales, lo sacaron a relucir unas acusaciones penales que hay o pesan aparentemente en contra del señor cobrador por una supuesta violación de un menor de edad. Eso es correcto. Eso salió a relucir, por supuesto mucha gente le dio veracidad, otras no tanto, porque en esos procesos eleccionarios pues tienden a sacarse a la luz informaciones que no necesariamente se corresponden con la verdad, justamente con el propósito de disminuir las posibilidades que pudiera tener el señor cobrador, que por demás había muchas expectativas con él, porque hay gente que está asumiendo su discurso, hay gente que entiende que sí, que hay que ser lo suficientemente agresivo contra toda esa gente que delinque, que se roba el erario público de la nación, que es más o menos lo que ha estado planteando el señor cobrador a lo largo de su discurso, ser agresivo, enfrentar a toda esa gente y traducirla a los tribunales de la República. Y hay gente que se identifica con esos criterios que son muy opuestos a lo que tradicionalmente los partidos convencionales como el PRD, como el mismo PLD y como la misma Fuerza del Pueblo han estado asumiendo. Hay un sinnúmero de situaciones que tienen que ver con la indiferencia, con la apatía, con ese nivel de abstención tan elevado que registró por primera vez en un proceso comicial el que realizamos en el país el domingo pasado. Yo no recuerdo una abstención tan alta de los últimos procesos en los que yo de alguna manera he participado, o como ciudadano o como trabajador de los medios de comunicación. Y a mí me parece que indistintamente de que no había ese antagonismo, esa lucha entre dos fuerzas políticas tan encarnizadas como en otros procesos eleccionarios que de alguna manera hace que la gente se involucre y se sumerja mucho más profundamente en el torneo, aunque esta vez no existía y el presidente lucía cómodamente como el principal acreedor de las mayores simpatías, no obstante, debió registrar un volumen de participación mucho mayor que el que desgraciadamente obtuvimos en este torneo comicial, presidencial y congresional. Sí. Pero el caso de Radamés Ramfis, Domínguez Trujillo y el señor cobrador se podía advertir muy fácilmente, porque el señor cobrador es bastante difícil de tratar aparentemente y eso le genera fácilmente una fricción con cualquier ciudadano que tenga que enfrentarse, y mucho más por asuntos que tienen que ver como lo que aparentemente está moviendo el interés en todo este conflicto, que es el económico. Sí, porque es muy preclaro el cobrador, siempre se caracterizó durante la campaña por ser muy frontal y directo. El cobrador siempre decía o dice lo que a veces mucha gente no quiere escuchar, entonces suele ser polémico, suele ser a veces contradictorio para algunas personas que así lo ven. Entonces cuando tú tienes un candidato así, pues sueles tener problemas, no tan solo dentro de tu partido, sino también hacia afuera, y es lo que se preveyó que podía ocurrir con el cobrador, y hoy está sucediendo a lo interno de la organización que lo postuló a la presidencia de la República. Mientras el Partido Revolucionario Moderno, como todo ganador aplastante, como resultó ser en el pasado comicio, se impone en el Congreso Nacional y se queda finalmente con 29 senadores de 32. Eso es correcto. Estamos hablando que solo a Félix Bautista, de San Juan de la Maguana, La Romana, ¿verdad? La Romana. Ya hay dos. ¿Y cuál es el tercero? Omar Fernández del Distrito Nacional. Bueno, y Omar Fernández del Distrito Nacional, que ya comienzan a plantearse abierta y públicamente una serie de cosas que a mí me parece como que están fuera de tiempo y del plazo natural, ¿no? A Omar hay que dejarlo que camine, que transite, tiene muchísimas posibilidades, pero también ponernos ahora a inventar y a hacernos ilusiones que no se corresponden necesariamente con la realidad es un poco arriesgado, ¿no? Omar recibió y ganó la senaduría del Distrito Nacional, recibió el apoyo por una serie de circunstancias muy particulares. Primero, el apoyo del Partido de la Liberación Dominicana, que hoy justamente saca a relucir lo que le representó a la candidatura de Omar, el PLD, sobre 80,000 y pico de votos en el pasado proceso, lo que le representó el Partido Revolucionario Dominicano, el PRD, le representó
un porcentaje determinado, porque hay gente que no estaba de acuerdo con Miguel, o mejor dicho, bueno, lo primero era que Omar era el candidato unificado de todo el bloque opositor, y eso de alguna manera pues le permitía conseguir el apoyo de esos grupos políticos, por lo menos en su casilla, que era común. Omar aparecía en la casilla del PRD, aparecía en la casilla del PLD, aparecía en la casilla de la Fuerza del Pueblo, que es su partido natural, y por supuesto aparecía como en 5 partidos más, como el PQD y otras organizaciones, el Partido Socialista Dominicano, el PSD, y otra organización que no recuerdo. Sí. Lo que hay que acotar es que Omar solo, como Fuerza del Pueblo, no ganaba la senaduría del Distrito Nacional, le resultaría imposible. Eso es además de que probablemente la actitud que asumió el presidente con respecto a Farideh Raful, también de alguna manera mucha gente a lo interno del Partido Revolucionario Moderno votaron por el presidente, pero en la casilla del senador votaron. Se habla de un porcentaje enorme de los PRMistas que votaron por Omar Fernández. Sí. Entonces fueron muchas las circunstancias que han debido incidir para que Omar sea hoy el senador electo del Distrito Nacional. No podemos confundir su arraigo, que lo tiene, por supuesto. Omar tiene posibilidades de construir un futuro político exitoso, como ya en la práctica lo ha estado construyendo, porque ha sido diputado de la República Dominicana y ahora pues se alzará con la senaduría del Distrito Nacional, que no es una pajita de coco. Sí. Pero de ahí a ya estar sonando como candidato presidencial, no es que sea imposible, pero creo como que resulta a destiempo, ¿no?, estar esgrimiendo y planteando y descartando al papá, que al final de cuentas es el líder natural de esa organización y que fue sin duda alguna el principal voto sólido para alcanzar el segundo puesto, que hoy quedará finalmente asumiendo el Partido de la Fuerza del Pueblo en el escenario político nacional, desplazando al Partido de la Liberación Dominicana. Claro que sí, Omar Fernández tiene, como dice, todas las condiciones para seguir desarrollando su liderazgo, claro, seguir desarrollando su figura, pero pienso que hay que llevarlo un poco más despacio, hay que esperar que asuma la senaduría del Distrito Nacional, ver cuál sería su desempeño, claro, y obviamente seguir formándose, seguir construyendo lo que sería una imagen a futuro en próximos procesos electorales ya para la presidencia de la República, pero hay que llevarlo un poco más despacio, aún falta todavía incluso que se juramente como senador y ya vaticinan y se habla de una posible candidatura, que creo que es a destiempo también. Comparto contigo ese planteamiento. Posiblemente hasta Farideh posiblemente votara por Omar Fernández, incómoda y quillada con el presidente Luis Abinader. Y así hizo mucha gente, claro, que no contrariaba ni contradecía lo que piensa sobre Guillermo Moreno, pero que sí no estuvo de acuerdo, evidentemente, con relación al trato que recibió Farideh Raful, que aun cuando la veíamos ahí involucrada en el proselitismo de su organización política, ustedes verán que eso en algún momento va a salir a florecer, sobre todo ahora que el presidente no se va a reelegir, ni opta aparentemente por lo que conoce todo el mundo como el tercer periodo, al que trató de aspirar el presidente Danilo Medina, pero que finalmente fue rechazado por el hoy presidente y por el presidente Leonel Fernández, que fue básicamente lo que imposibilitó que él no modificara la Constitución para eliminar aquella famosa frase que dice nunca jamás. Así es, pues finalmente, como decías al inicio, el PRM se proyecta que se quedaría con unos 144 diputados en la Cámara de Diputados, y que en el Senado, como apuntabas, unos 29 senadores, pero además de eso hay que sumarle las 122 alcaldías que el PRM ha logrado concitar en las elecciones de febrero, es decir, que tendría un poder absoluto. Esperamos que todo este poderío absoluto que tiene el PRM pues no atente contra las buenas prácticas democráticas, ¿no? Ya al momento de someter iniciativas, de someter instancias ante estas altas, ¿cómo se dice? Bueno, ante el Congreso Nacional, vamos a llamarlo así, ante las cámaras legislativas, era lo que quería señalar, y que obviamente no se imponga la mayoría de una manera vallazadora. El presidente ha sido bastante humilde y bastante astuto en el sentido de establecer desde el principio que a pesar de lo aplastante y de la mayoría absoluta que tiene y consiguió
el Partido Revolucionario Moderno en el pasado torneo comicial y que le correspondería tener el control absoluto y como entienda más conveniente asumirlo. A pesar de ello, el presidente ha estado hablando mucho del consenso, de consensuar las posiciones, los puntos de vista con respecto a múltiples aspectos que afectan a la República Dominicana, precisando, sin embargo, que se propone modificar la Constitución. Específicamente habló de dos aspectos que aparentemente estarán centradas su gestión, que se iniciará a partir del próximo 16 de agosto, que es la modificación a la Constitución de la República, que probablemente puede hacerlo con la sola intervención de todos sus legisladores, y también el asunto que tiene que ver con la reforma fiscal. Por supuesto, su interés en modificar la Constitución probablemente lo enfrente en lo inmediato con el presidente Leonel Fernández, que ha estado oponiéndose permanentemente a cualquier alteración, cualquier cambio, cualquier modificación que pueda asumirse o presentarse en el marco de la ley fundamental de la República, que es la Constitución de la República. Sí, ayer el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dijo que la mayoría se usará para pasar leyes y reformas, obviamente, que sean consensuadas, y ojalá que, tal y como ha anunciado el presidente Luis Abinader, de un gran pacto nacional por la unidad, para llevar todo un consenso, hacer todos los acuerdos posibles con la oposición, la sociedad civil y el empresariado, se tome en cuenta, sobre todo en este momento, que el PRM se impone en el Congreso con esta mayoría prácticamente absoluta, 144 diputados, 29 senadores, 122 alcaldías, o sea que ojalá y que haya un contrapeso, bueno, de los pocos de la oposición que haya en el Congreso Nacional, y que obviamente puedan pasar leyes con consenso, que se hable con la ciudadanía, que se dialogue con todos los sectores, para que no haya entonces mayores inconvenientes, sobre todo para un partido cuando está en el poder, Francis, con una mayoría aplastante como la que ha logrado el partido. Lo ideal siempre es elegir y construir como ciudadano, porque en las elecciones el voto y la decisión está en manos del ciudadano, que eso es importante hacer conciencia sobre ese rol tan preponderante, sobre ese poder que tiene el ciudadano en un proceso comicial. Lo ideal es que el ciudadano cada vez más se concientice y adquiera la sabiduría de poder colocar todas las fichas que intervienen en un proceso comicial en su justa dimensión. Que gane el presidente por aquí, el Poder Ejecutivo, pero que un Congreso Nacional sirva como contrapeso de ese control que en esta ocasión tendrá el Partido Revolucionario Moderno, y que de alguna manera, en algún momento, habrá de imponerse en el curso de los años por venir, en este cuatrenio que se iniciará a partir del 16 de agosto. Acotar, Junior, que hay mucha gente que perdió la oportunidad de poder integrarse al Poder Legislativo, gente de mucha valía, gente que pudo haber hecho aportes significativos, pero que desgraciadamente por el mecanismo ese del método de Homs. Del método de Homs, pues quedaron fuera, algunos de ellos, y otros quedaron fuera por la falta de una puntuación que lo arrastrara automáticamente. Es decir, el ciudadano tiene que buscar la manera de aprender a que los poderes del Estado estén distribuidos, como hacen los países más desarrollados, con un nivel de discernimiento mucho más claro, como tienen, por ejemplo, los Estados Unidos, Europa mismo también, que los estados son dirigidos por un partido político distinto al que tiene la mayoría en el Congreso o en el Parlamento correspondiente. Eso sería lo ideal, que el Congreso asuma su rol, que no lo ha estado asumiendo durante muchísimos años, y entonces vigile o chequee o monitoree la gestión del primer mandatario y de todo el funcionariado público nacional. Pero desgraciadamente no lo hemos conseguido, y probablemente en este cuatrenio tampoco lo conseguiremos, porque al final se impondrá la voluntad del primer mandatario, que aun cuando ha estado diciendo, y lo ha hecho con mucha profusión, que va a trabajar mucho sobre la base del consenso, ojalá que honre ese compromiso, y que podamos tener un presidente que, a pesar de tener la mayoría absoluta como la tiene y la consiguió, pues pueda dirigir los destinos de la nación en ese marco de consensuar decisiones importantes como esa que tiene que ver con la reforma constitucional y con la reforma fiscal, que también va a traer muchas dificultades. Sí, ojalá que sí, que sea así. Bueno, hemos tenido a un presidente durante 4 años muy receptivo, muy comunicativo, acercado acerca de la gente,
que atiende llamadas, que atiende mensajes, que escucha. Es lo que espera la ciudadanía dominicana, el pueblo dominicano en estos próximos 4 años, porque con un poder absoluto de esta manera en que lo ha logrado el partido oficialista, necesitaría de un contrapeso que no lo hay, a menos que obviamente el propio presidente honre su palabra de que será cercano, seguirá siendo cercano a la gente, que escuchará, que va a consensuar con todo el mundo todas las ideas, los planes, las estrategias y además los proyectos que se lleven al Congreso Nacional. Le esperan unos retos al presidente Luis Abinader. Ha dicho que él va a dejar como legado una reforma constitucional que obviamente selle lo que tiene que ver con el tema de la reelección y los propósitos de los presidentes de turno de reelegirse, que esto pueda regularse de una vez y por todas y que se le pueda poner los candados que él siempre ha dicho que debe tener la Constitución en ese sentido, un Ministerio Público Independiente, que es prácticamente lo que también quiere dejar como legado, el tema de que se pueda seleccionar un Procurador General de la República que no sea bajo un decreto presidencial, que dependa totalmente del Poder Ejecutivo, sino que sea libérrimo y que sea lo más independiente posible para que actúe en materia de anticorrupción, como ha sucedido en los últimos 4 años, en muchos casos de corrupción, personas de cuello blanco, políticos que han llegado a la justicia y que están los casos ahí, que han avanzado, que van más lentos, bueno, pero están los casos ahí y lo que se espera es eso, consenso, que tal y como dijo el presidente, se llamen a todos los sectores y que antes de pasar una ley, Francis, y de aprobar una ley en esa mayoría aplastante que tiene el PRM en el Congreso, pueda ser sometida a vistas públicas y que la población la conozca y sometida al escrutinio de la población de todos los sectores y que sea después de ese escrutinio que entonces se pueda aprobar en el Congreso. Es la única manera de que pueda haber un contrapeso en los próximos 4 años. Bueno, de todas maneras tenemos mucho contenido que compartir con ustedes en esta jornada de hoy. Hay necesidad de informarse sobre lo que está ocurriendo en torno al clima. Se avisora una tormenta que podrá afectar a todo el territorio nacional en las próximas horas. De manera que vámonos con este informe climático que nos prepara el ingeniero Francisco Holguín. Y entonces nos vamos a pausa y bajamos al piso de vuelta ya con la primera entrevista que tenemos para la mañana de hoy, que lo es el doctor Salvador Ramos, quien es ex juez justamente de la Junta Central Electoral, a propósito de este proceso comercial que acabamos de realizar en la República Dominicana y a propósito en su condición de dirigente del PRM de todas esas elucubraciones que acabamos de hacer nosotros en este intro del matutino del país. Vámonos con el informe climático. Es miércoles lluvioso en la República Dominicana, Haití, la parte centroeste de Cuba, también Puerto Rico. Yo agradecido de Dios que me permite informarle, darle la mejor información meteorológica que usted va a encontrar en el área del Caribe y Centroamérica. Información meteorológica para que tomes medidas por las inundaciones que se esperan a partir de hoy en algunas provincias del país o en esta parte del Caribe Central donde se esperan fuertes lluvias durante estos días. Así que espero que me acompañen estos minutos para que te enteres en detalles de todo lo que estará pasando en este miércoles aquí en el área del Caribe Central. Y miren ustedes cuál es el panorama meteorológico que tiene este miércoles. Amanece mucha actividad en esta parte al sur de Haití. Esta actividad se irá, parte de ella, convirtiéndose en lluvias, porque la energía no se pierde, toda esta energía que está aquí, y otra estará llegando a República Dominicana por la llanura costera del Caribe, como usted está observando, que amanecen estas lluvias, pero también sobre Haití estará cayendo mucha actividad lluviosa y en la parte centro-oeste de Cuba. Toda esta zona con bastante inestabilidad, pero también Puerto Rico se ve que el ambiente es de inestabilidad. Pero en esta imagen usted no puede observar en detalles lo que está sucediendo en las zonas de grandes nubes. Por eso vamos a ampliar la imagen satelital y observemos el panorama que tenemos aquí en el área del Caribe Central. Al momento que nosotros realizábamos este contenido un poquito cercano a las 5 de la mañana, estará el comportamiento. Miren ustedes la protuberancia de la nubosidad
esa parte roja que le enseñé en la imagen anterior, mire cómo se ve en esta imagen. Haití estará recibiendo lluvias, pero la vaguada en altura que tiene los vientos en esta dirección también es un gatillador que estará con nosotros durante todos estos días. Pero hay muchos cirros, hay muchas nubes altas, pero no en toda zona que usted observa nubes, ahí se están generando lluvias. De manera que en esta parte del este del país, un cielo nublado, así yo sé que ustedes lo van a comentar. ¿Dónde estarán las lluvias hoy en la mañana? Desde Santo Domingo hasta la zona de Pedernales. Aquí es que se estarán originando precipitaciones en las horas matutinas, también sobre San José de Ocoa, sectores de San Juan de la Maguana, Jimaní, Elías Piña. Ahí estarán las lluvias de las horas matutinas porque así indica las herramientas que está la mayor energía. Pero cuando las imágenes están así, no se puede casi distinguir dónde están realmente las lluvias, sobre todo a esta hora de la mañana. Entonces vamos a ayudarnos con los radares. Y al observar la imagen satelital y también el radar, observen ustedes dónde se ven los ecos precipitables en esta parte sobre al norte del Gran Santo Domingo, sectores del Gran Santo Domingo, San Cristóbal. Se observa que en Baní, la parte norte de Baní, se ve actividad de lluvias. También se observa que en esta parte del Mar Caribe hay actividad de lluvia y es esto que usted está observando aquí. Entonces, las lluvias que se observan están en esta zona. El Gran Santo Domingo Oeste, Pedro Brán, La Cuava, esa zona norte, también sobre San Cristóbal, Jaina, Bajo de Jaina, Baní, sectores de Asua. Usted se da cuenta que justo en esta parte están esas lluvias, pero también se observa que hay nubes con ecos precipitables débiles en esta parte de Monseñor Noel y la parte oriental del Valle del Cibao, lo que indica que aunque no son grandes lluvias las que se están originando hoy en la mañana, el ambiente, de acuerdo a lo que nos indica el radar, es que hay ecos precipitables que está mostrando el radar, lo que indica que se están originando lluvias aquí en estos sectores del país. Pero la zona fronteriza, como usted se puede dar cuenta, el radar no llega hasta aquí. Eso no significa que no se estén generando lluvias. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Observar el color de las nubes que tengo aquí y si en esta zona donde no me llega el radar, entonces yo puedo determinar qué puedo tener. Entonces, Pedernales, que tiene una actividad ahí que se está moviendo hacia ello, similar a la que el radar está aquí captando, ellos tienen que tener precaución porque tendrán muchas lluvias que también llegará a Barahona y la zona de Asua donde el radar no llega. Así que a tener precaución porque se ve un ambiente con este movimiento de la nubosidad y esa energía que está en el Mar Caribe que va a llegar a nosotros, al territorio nacional y nos dejará precipitaciones. La Isla del Encanto también se observa con mucha nubosidad e inestabilidad y el radar también nos muestra que en esta parte céntrica de Puerto Rico, también hacia el este de la Isla del Encanto, en esta zona, hay ecos precipitables. El radar está aquí en la zona de San Juan, se están generando precipitaciones. Y como toda esta nubosidad está subiendo hacia el norte, así que atentos la gente de aquí, de toda la parte costera caribeña de Puerto Rico, porque ahí se van a estar originando precipitaciones por el movimiento que tienen los vientos en altura y por esta inestabilidad que está arropando toda el área del Caribe. Así que a cuidarse de las inundaciones que se esperan en el día de hoy y por estos días aquí en el área del Caribe central. Cuando observamos la energía que tenemos, esa que tiene que transformarse en lluvias, nos podemos dar cuenta que en el área del Caribe, lo que le mostraba, hay mucha energía. Un poco de bloqueo en esta zona, lo que va a hacer que esta energía se mueva hacia esta parte del Atlántico, pero antes de hacer ese movimiento, la mayor cantidad de esta energía se va a convertir en lluvias aquí en esta zona de Haití, Jamaica, en el Mar Caribe, pero eso no significa que no va a llegar grandes lluvias a la República Dominicana. Sí, la vamos a tener, aunque las herramientas han disminuido esos grandes volúmenes, usted no puede descuidarse porque las lluvias 50 milímetros, 60 milímetros es más que suficiente que si te cae en 3 horas, en 2 horas se te van a generar inundaciones y ahí nuevamente vamos a ver nosotros algunas zonas del país con grandes charcos, situaciones en casa que el agua entra, daña los electrodomésticos, daña las cosas materiales que usted ha adquirido, así que tenga usted en cuenta la situación que vamos a tener aquí en República
Dominicana. Los visualizadores nos muestran un ambiente para las horas matutinas, lo que ya le indicaba. Miren ustedes, donde se observa que estará la energía y las lluvias en las horas matutinas estará en esta parte de lo que es el área del Caribe, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Baní, sectores de Asua, de San Juan de la Maguana, de Pedernales. Esto es lo que estará pasando durante la mañana y toda esta energía que se ve aquí en esta parte del Caribe, al sur de Haití, se estará moviendo, parte de ella convirtiéndose en lluvias en esta zona y otra llegando a nosotros hoy en la mañana. Así que por eso les digo que tienen que tener en cuenta esta situación, sobre todo de los vientos conducentes en altura, porque aunque usted vea esa zona de mucha humedad ahí, ella se va a estar moviendo entonces hacia lo que es parte de ella al territorio nacional. Ahora, pasado el mediodía, las herramientas de pronóstico, las lluvias que le indicaba, la energía, va a seguir en esta parte. Observen que en la zona donde se estará desarrollando la baja presión, se queda prácticamente algo estacionaria toda esa energía y la mayor energía se transforma en lluvias ahí en esa parte. Pero observe que las condiciones de los vientos en altura, la inestabilidad que tenemos, también alcanza a la República Dominicana después del mediodía. De manera que en horas de la tarde el panorama será de lluvias aquí en la capital, pero serán mucho más significativas las lluvias en Barahona, Pedernales, San Juan de la Maguana, Bauruco, Jimaní, Elías Piña, San José de Ocoa. Atentos, mi gente en San José de Ocoa, Rancho Arriba, pero también en la zona de Asua, Peralta, Pare de las Casas, Tabara Arriba, Tabara Abajo, La Yaya de Viajama. En todas estas zonas se estarán presentando aguaceros en la tarde de hoy, pero San Cristóbal no se quedará sin esas lluvias, en tanto la parte del pueblo aquí en San Cristóbal como los pueblos que están al norte, hacia donde está la presa, esa zona, los Cacaos, toda esa parte, Doña Ana, ahí se estarán generando fuertes precipitaciones en la tarde de hoy que también alcanzarán sectores de Monseñor Noel, La Vega, Constanza, Jarabacoa. En el norte se esperan lluvias, pero ya a partir de las 6, 7 de la noche, entrada a la noche, porque la actividad, recuérdese que le hemos hablado, que se estará moviendo es hacia el Atlántico. De manera que, como le decía, no estará lloviendo al mismo tiempo en todo el territorio nacional, porque observe usted que la zona este estará recibiendo precipitaciones, pero no hoy, mañana, pasado, cuando el evento ya se ubique al norte de nosotros. Así que todo el país debe estar atentos a estas condiciones que tenemos aquí en el área del Caribe Central, porque se esperan lluvias que van a generar inundaciones. Puerto Rico no se ven esas condiciones de grandes lluvias por ciertos bloqueos de las condiciones en altura, lo dejará con una zona un poquito más estable, pero no significa que la Isla del Encanto no se presenten unos que otros aguaceros, al menos durante el día de hoy, ya que a partir del fin de semana se le incrementan las lluvias a lo boricua, producto de las condiciones que vamos a estar teniendo en el Atlántico. Así que ya lo sabe, si en su zona no está lloviendo, pero está en alerta, póngase usted modo alerta, porque con estas condiciones en cualquier punto del país puede caer un fuerte aguacero, granizadas, ráfagas de viento, y usted no puede estar a espalda de esas condiciones que le acabamos a usted de informar. Yo espero que usted se suscriba al canal.